1898, Kentucky, revelado el siniestro orfanato donde nadie nació ni murió. Un horror oculto y atroz. Era una noche oscura y silenciosa cuando la familia Hernández llegó a su nuevo hogar, una antigua mansión que una vez fue un orfanato. Las sombras parecían cobrar vida en la penumbra, danzando con un ritmo inquietante, como si el mismo edificio guardara secretos inconfesables. Sara, la joven matriarca, sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus tres hijos, bajo la atenta mirada de su madre anciana, exploraban el polvoriento vestíbulo. Las paredes estaban llenas de historias de un pasado oscuro, enteras de ecos y murmullos que parecían susurrar en su dirección. El viento soplaba aullando y una sensación extraña envolvía la mansión. Los vecinos los miraban con desdén y desconfianza. ¿Qué hacen aquí estos mexicanos?, murmullaban. Sara apretó los dientes, obligándose a mantener la calma. Sabía que su familia se encontraba atrapada en un nuevo mundo, donde la esperanza de una vida mejor se encontraba con la hostilidad de la ignorancia. Una tarde, mientras recogía hierbas en el pueblo, su madre le reveló un secreto olvidado: este orfanato no solo guarda huérfanos, Sara. Cuenta la leyenda que aquí, los niños nunca nacieron ni murieron. Sus almas están atrapadas, entre dos mundos. Sara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaría eso para su familia? La vieja le habló de las limpias espirituales que su abuela había practicado, la única manera de protegerse de los males que rodeaban a los Hernández. Aquella noche, mientras sus hijos dormían, sombras familiares se agolpaban en la mente de Sara. Figuras etéreas de niños perdidos la acosaban, llamándola, atrapándola entre el anhelo y el terror. La lucha por mantener a su familia unida se tornaba más difícil con cada pesadilla. En su corazón sabía que tenían que confrontar a esos espíritus, esperando poder apaciguarlos con un ritual ancestral que comenzó a limpiar la casa. Pero podrían desafiar la desconfianza de la comunidad y los ritos que habían seguido por generaciones. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Decididos a liberar las almas atormentadas, la familia Hernández reunió fuerza para realizar el ritual. Con cada rezo a la Virgen de Guadalupe, un viento helado recorrió la habitación y las sombras se hicieron más intensas, mientras los ecos de risas infantiles resonaban en sus corazones. Un último grito casi ahogado por el silencio se coló entre ellos, y Sara se enfrentó a un dilema moral que nunca imaginó: ¿debería buscar venganza por las injusticias del pasado, o liberar a las almas sufrientes? Con la mente llena de imágenes y preguntas, comprendió que el verdadero horror no se encontraba solo en el orfanato, sino también en su propia historia. Las respuestas parecían a un susurro de distancia, pero el miedo a no poder cambiar el destino futuro pesaba en su pecho. ¿Podrán los Hernández romper el ciclo de dolor o quedarán atrapados en esta espiral de sufrimiento? Esa respuesta apenas comenzaba a tomar forma, y Sara sabía que la verdadera lucha apenas estaba por comenzarlo. El viento aullaba ferozmente aquella noche, como un lamento que emergía de las entrañas de la mansión. Sara sentía como su corazón latía más rápido, resonando con una frecuencia que parecía sincronizarse con el murmullo sombrío de las paredes. En la oscuridad, los rostros de sus hijos, Marcos, Lucía y el pequeño Tomás, a veces parecían contorsionarse, reflejando sus propios temores. Cada uno de ellos era un hilo en la frágil tela de su familia, que ya empezaba a desgastarse. La noche anterior había sido solo un aviso. Aunque la cena había transcurrido sin incidentes, las luces se apagaron repentinamente, dejando el mundo envoltado en un silencio incómodo. Fue entonces cuando comenzaron a oírse los susurros, ligeros como la brisa, pero familiares, casi indiscernibles. «Madre, ¿quién habla?», preguntó Lucía, con miedo en sus ojos, y la inquietud se instaló en todos. Sara apretó los labios, tratando de recordar las historias que había oído de su abuela, las advertencias sobre mantener la mente abierta pero el corazón protegido.
La antigua mansión, una vez un refugio para huérfanos, parecía ahora más una prisión. Los niños que ahí habían crecido no habían encontrado el amor, solo las sombras de un pasado trágico. ¿Podría su familia ser la clave para traer paz a esos espíritus atormentados? Pero también temía que el costo pudiera ser demasiado alto. Con el primer rayo de sol, la familia se reunió para hablar de lo que había ocurrido, aunque el temor aún pesaba en el aire. «¿Y si no somos los que deben estar aquí?», sugirió Marcos, su voz temblando. «¿Y si somos nosotros los que debemos salir de este lugar?». Las palabras resonaron como un eco. Todos sintieron en sus pechos el mismo nudo, una creciente sensación de estar atrapados. Decidida a encontrar respuestas, Sara desempolvó un antiguo libro de hechizos que había traído de México. Anhelaba encontrar el ritual de limpieza que su abuela había utilizado. Sin embargo, había un hechizo que parecía advertir: aquel que llama a seres de otro mundo, deberá estar preparado para enfrentarse a sus propios demonios. Las palabras la hicieron estremecer. Aquella noche, después de cenar, Sara les propuso a sus hijos y a su madre anciana que llevaran a cabo la limpia. Creyó que los espíritus podían ser apaciguados, que el ritual podría despejar el camino para vivir en paz. Sin embargo, en cuanto comenzaron a encender las velas, la atmósfera cambió. Un escalofrío helado recorrió la estancia, y las llamas danzaron de manera errática, como llevadas por un viento invisible. De pronto, el suelo vibró bajo sus pies. Gritos lejanos resonaron, así como risas infantiles que helaban la sangre. Era un coro que se alzaba con cada palabra de su oración, como si esas almas olvidadas se rebelaran, dispuestas a contar su historia. ¿Qué secretos estaban esperando desenterrar? Sara sintió que un escalofrío la recorría. El tiempo se detenía y una voz resonaba en su mente. ¿Por qué has venido? La pregunta era potente, casi real. ¿Resonaba en su realidad o era una manifestación del miedo? La voz era inconfundible, una sombra del pasado que la desafiaba a ir más allá de lo que conocía. «Debo saber la verdad», murmuró, aunque la incertidumbre oscurecía la convicción en su voz. ¿Podría ella, una madre asustada, ser el vínculo entre dos mundos? Y en ese instante, el suelo tembló de nuevo, y la habitación pareció vibrar con una energía frenética que amenazaba con desbordarse. Mientras la tensión crecía, un susurro cortante interrumpió sus pensamientos. «Eres la siguiente». La inquietante frase resonó en su mente como un eco aterrador. El miedo se transformó en una fría certeza de que lo que había invocado con su ritual, lo que no sabía que se desencadenaría, podría cambiarlo todo. El ritual apenas comenzaba, y las sombras parecían atarse a su destino, ansiosas por contar su historia. Sin embargo, ¿estaba lista para descubrir lo que el orfanato guardaba? La línea entre su realidad y el horror que acechaba en la penumbra estaba a punto de desdibujarse, mientras la familia Hernández se enfrentaba a lo desconocido. ¿Qué habrá detrás de ese velo?, pensó Sara, mientras los murmullos escalofriantes llenaban su mente, un preámbulo de lo que aún estaba por suceder. Todo se reduciría a una decisión: sumergirse en la oscuridad o seguir buscando la luz. Pero, ¿sería la luz finalmente su salvación o la perdición? El aire estaba impregnado de una tensión palpable, como si la mansión misma respirara en anticipación. La fragorosa voz del viento parecía susurrar secretos antiguos, recordándole a Sara que cada elección conllevaba un peso. La llama de las velas titilaba, proyectando sombras que se retorcían y danzaban, como si quisieran liberarse de la prisión de cera que las contenía. «¿Y si todo lo que hemos hecho ha sido un error?», murmuró Lucía, sus ojos grandes y asustados reflejaban el miedo que todos sentían. Su madre no sabía qué responder. La realidad era que había deseado un cambio, una ruptura de la rutina. Pero, al mismo tiempo, deseaba proteger a sus hijos del horror que parecía rodearles y que ahora se había desatado. El suelo crujió nuevamente, y su corazón se hundió mientras una sombra oscura emergía del rincón de la habitación, tomando forma con cada susurro de la noche. Las velas palpitaban, y de pronto, un viento helado barrió el cuarto, apagando las llamas en un parpadeo. La penumbra se volvió abrumadora, y el eco de risas infantiles resonó, retumbando en las paredes, llenándolas de vida. Una risa que no era de alegría, sino de burla. Sara sintió un nudo en su estómago. Marcos, Lucía,
Tomás, gritó, pero sus palabras fueron arrastradas por el viento, como si la mansión quisiera ahogar su llamado. Acerquémonos, juntos. Mientras los niños se movían titubeantes hacia ella, la sombra dio un paso adelante, revelando un espectro de una niña. Su rostro estaba pálido, casi etéreo, y sus ojos reflejaban una tristeza extraordinaria. ¿Por qué habéis venido?, preguntó la figura, su voz sonaba a ecos lejanos, una mezcla de dolor y desesperanza. Era una voz que resonaba desde el fondo del tiempo. Estamos aquí para ayudar, contestó Sara, intentando que su voz sonara firme, aunque en su interior la ansiedad la devoraba. Solo buscamos entender. La niña sonrió, pero en un giro inquietante, su mueca se asemejaba más a un rictus que a una expresión de alegría. ¿Ayuda? ¿Entender? ¿Qué sabéis del sufrimiento?, dijo, con un tono que era casi un susurro. La pregunta caía como un peso adicional en el ambiente. Nosotros nunca nacimos y nunca morimos, solo existimos, atrapados entre este mundo y otro. ¿Y vosotros, qué queréis en un lugar como este? Las palabras la golpearon como un torrente. Sentía que cada letra trazaba un hilo que les unía a las almas perdidas que habitaban aquella mansión. Algo profundo resonó en su pecho, un eco de familiaridad. Al intentar sostener la mirada de la niña, Sara vio más que simple tristeza, vislumbró una historia sin contar, un ciclo de humillación y olvido que los había atado a la mansión. En un instante, el horror de lo que había hecho comenzó a invadir su mente. No queremos causar daño. Venimos a ayudarte, suplicó, desesperada. Pero antes de que la niña pudiera contestar, los murmullos crecieron en intensidad, convirtiéndose en un clamor ensordecedor. La casa rugía a su alrededor, como si quisiera engullirlos. Los niños cerraron los ojos, y Sara se agarró de sus manos, sintiendo el calor de su conexión, un bastión en medio del caos. «Quédense conmigo», gritó, mientras una sombra más oscura se alzaba detrás del espectro infantil. Era una figura enorme, un protector de almas atormentadas, que parecía alzar un dedo acusador en su dirección. Te advertí, la voz resonó como el trueno. ¿Cómo te atreves a invocar lo que no entiendes? Sara sintió que la fría mano del miedo la envolvía, y su corazón latía descontrolado. ¿Acaso el ritual que había empezado no era un camino hacia la redención, sino una trampa mortal? Antes de que pudiera reaccionar, la figura gritó, debes elegir. ¿Liberar la sombra o abrazar la oscuridad? La pregunta estalló como un relámpago, y en un instante comprendió que cada decisión tendría un precio. La habitación comenzó a desvanecerse, y todas las sombras se alzaron al unísono, acercándose amenazadoramente. Justo cuando su visión se oscurecía, una única pregunta resonó en su mente, un grito de advertencia. Y desesperación, ¿qué precio estás dispuesta a pagar para descubrir la verdad? La atmósfera temblaba con energía, y Sara supo que el próximo paso definiría no solo su destino, sino el de su familia entera. Lo que había comenzado como un ritual de limpieza podría transformarse en una casa de culpas y consecuencias. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ella, la respuesta quedó atrapada en la garganta, lista para emerger. ¿Cómo confrontar el horror que había invocado sin saberlo? La batalla por sus almas apenas comenzaba. La oscuridad la envolvió, y Sara sintió como si el aire se volviera denso y pesado, casi como si cada sombra tuviera su propio peso específico. Sus sentidos se agudizaron, y un profundo miedo emergió de su interior, haciendo eco en cada rincón de su mente. Era como estar atrapada en un mar turbulento, sin posibilidad de salida. Las risas burlonas se convirtieron en gritos distorsionados que reverberaban en la casa, mientras el suelo temblaba por la energía contenida de aquellos que habían sido atrapados aquí. Sara. La voz de Lucía, temblando de pánico, rompió momentáneamente el hechizo que la oscuridad intentaba envolver sobre ella. No quiero quedarme aquí. Sara, negándose a rendirse a la desesperación, apretó más fuerte las manos de sus hijos. No tengas miedo, estamos juntos. Nada nos separará, afirmó, a pesar de sentir que sus propias palabras se perdían en el aire. La sombra oscura se acercó, incrementando su altura y grosor hasta convertirse en una figura grotesca que parecía querer devorarlos. Su premura comenzó a llenar la sala con un susurro aterrador. ¿Pensaste que podrías traernos la luz?
no hay luz aquí, solo un abismo que no te permitirá volver. El escuálido cuerpo de la niña espectral se desvaneció entre las sombras y, en su lugar, surgieron más figuras, almas perdidas que clamaban por auxilio. Las imágenes de sus rostros se mezclaban, creando una sinfonía de desesperación que multiplicaba el terror de Sara. Se sentía acorralada, como si su propia existencia estuviera siendo cuestionada por algo más grande y más oscuro. Debes elegir, Sara, resonó el eco de la sombra. Tu familia o tu curiosidad. Una vida salvada o un secreto revelado. La mente de Sara luchaba por reunir sus pensamientos. ¿Qué significaba realmente esa elección? ¿Salvar a sus hijos significaría perderse a sí misma? ¿Y si el precio de esa salvación era el sacrificio de su deseo por conocer la verdad? Se dio cuenta de que lo que parecía ser una opción era, en realidad, una sentencia. La angustia creció en su pecho. No puedes hacerme elegir entre mi familia y mi propia vida. No permitiré que nos separen, gritó, con una nueva determinación. Las sombras se giraron, como si la decisión hiciera eco en su oscuro reino. Sara sintió que su voz resonaba, dándole poder. En ese instante, las figuras sombrías vacilaron. La niña espectral apareció de nuevo, su rostro ahora una máscara de tristeza profunda. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir cómo enfrentar el futuro, dijo suavemente. Sara se dio cuenta de que la verdad que tanto anhelaba descubrir era más que curiosidad. Se trataba de asumir su papel en una historia que la había marcado incluso antes de llegar a esa mansión. Ser parte de algo más grande que ella misma. Pero, ¿a qué costo? Mientras la oscuridad trataba de tragarla, recordó la advertencia de la sombra, la elección tendría un precio. Si eso significa salir de este horror, entonces estoy lista para enfrentar lo que sea necesario. En ese momento, el suelo se tambaleó aún más, y una inmensa luz surgió del centro de la habitación. Las sombras retrocedieron, y una sensación de paz comenzó a envolverla. Sin embargo, el precio que debía pagar pesaba aún más en su conciencia. La única certeza que tenía era que algo terrible se desataría si no actuaba con valentía. Mientras la luz se expandía, las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin que antes lanzaran una advertencia final que heló la sangre de Sara. Puedes liberarnos, pero prepararás el camino para el horror que acecha algo que ni tú ni ellos podrán soportar. Con una respiración profunda, Sara entendió que su momento final se acercaba. La lucha no solo era por su familia, sino por la sanación de las almas en pena que habitaban aquella mansión. Y mientras la luz la envolvía, una nueva revelación surgió en su mente. Lo que había comenzado como un intento de descubrir un pasado olvidado se convertiría en una lucha por la salvación de todos, pero la paz era efímera, y la amenaza aún latente la mantenía alerta. ¿Cuál sería el verdadero secreto que la mansión guardaba? Uno que quizás nunca desearía enfrentar. Con el corazón latiendo descontroladamente, se dio cuenta que el terror podría ser solo el principio. Cuando la luz se disipara, ¿sería capaz de enfrentar lo que aquel lugar revelaría? Ella sabía que cada conexión trae consigo un legado, y en ese instante, entendió que el verdadero reto apenas comenzaba. La luz se expandió, envolviendo a Sara y a sus hijos en un cálido resplandor. Por un breve momento, la oscuridad se replegó como un mar ante la llegada de la marea. Sin embargo, esa sensación de alivio fue fugaz. Justo cuando Sara pensó que había encontrado la salida, un rugido sordo brotó desde las entrañas de la casa, como si la mansión misma rechazaría la derrota. Sara parpadeó, intentando ajustar su visión en medio de la luz. A su alrededor, las sombras temblaban, retorciéndose en un frenesí de desesperación y rabia. La figura grotesca que había tomado forma en su mente ahora parecía ceder, pero no sin dejar atrás un eco de amenaza. No creas que puedes escapar tan fácilmente, resonó la voz profunda de la sombra, mientras la luminosidad comenzaba a desvanecerse lentamente. Regresarás, y cuando lo hagas, todo cambiará para siempre. La promesa de horror se cernía sobre ella, pero la determinación la guió a dar un paso. Con un apretón de manos hacia sus hijos, sintió como la energía que los unía parecía fortalecerse, un hilo de esperanza en medio del caos. «Mami, ¿dónde estamos?», preguntó Lucía, con los ojos desorbitados, su voz quebrada entre la confusión y el miedo. El pequeño Martín, aferrado a su pierna,
temblaba, y el corazón de Sara se rompió un poco más. No lo sé, cariño, pero no vamos a dejarnos vencer, respondió, tratando de infundir valor en sus palabras. Aquel lugar era una trampa, una ilusión tejida por las sombras, y no podía permitir que sus temores la dominaran. Tenía que encontrar respuestas, no solo por ella, sino por sus hijos. De repente, una puerta antigua se abrió de golpe, cruzando su camino con un chirrido desgarrador. Una brisa helada emanó de la oscuridad más allá, como un susurro llamándola. Un instante de silencio y luego, una voz conocida surgió del fondo: Sara, es hora de que entiendas. Con el corazón en un puño, tomó una decisión. Vamos. No nos quedaremos aquí, dijo, apretando las manos de sus hijos mientras se dirigían a la puerta. La oscuridad que se filtraba en el umbral parecía un laberinto tentador y peligroso, un lugar donde las promesas de lo que podrían encontrar eran tan oscuras como el abismo del que provenían. Entraron. Con cada paso que daban, los ecos de las almas perdidas resonaban, contando historias de angustia y sufrimiento en su propia lengua crujiente. La atmósfera se transformaba, atrapando su aliento en la garganta, mientras el aire se iba volviendo más frío. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, como si la casa misma estuviera viva e interesada en contar su tortuosa historia. A medida que avanzaban, notaron que las imágenes de la niña espectral aparecían a su lado, guiándolos con movimientos suaves, atormentada, pero decidida. No están solos, repetía, como un mantra entre el clamor de los ecos. La verdad puede liberar a quienes aún sufren, pero deben aceptar el peso del secreto. Sara se sentía rota, atrapada entre el deseo de proteger a su familia y la necesidad de salvar a aquellos que habían sido atrapados en esta pesadilla. Sentía el peso de su propia historia en la piel, un legado que no podía ignorar. La verdad seguía siendo esquiva, pero cada paso la acercaba un poco más a la respuesta que tanto buscaba. Llegaron a una habitación oscura, donde los reflejos de las brasas jugaban sobre las paredes, revelando un espejo encontrado en el tiempo. Al mirarlo, Sara vio no solo su reflejo, sino también una serie de imágenes, visiones lejanas de otros tiempos, de dolor y pérdida. Algo en su interior comenzó a estremecerse. La niña espectral apareció de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos. Esta es la clave: debes recordar quién eres realmente. Solo así podrás cambiar este destino. Sara sintió un nudo en la garganta mientras las imágenes pasaban ante ella como escenas en una película. Pero no podía dejarse llevar. La decisión la apresaba como una serpiente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir por sus hijos? ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por otros, incluso aquellos que no conocía? Mientras esas preguntas se retorcían en su mente, un destello de luz volvió a iluminar la habitación. Sara, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que no era solo su vida lo que estaba en juego. Cierto poder oscuro amenazaba con desatarse. Sara, gritaron sus hijos, interrumpiendo sus pensamientos. La sombra se cernía sobre ellos de nuevo, y antes de que pudiera reaccionar, el espejo estalló en pedazos, proyectando fragmentos de luz y oscuridad. La elección se tornaba inminente: enfrentar la verdad o permitir que el horror reclamara todo. Ella respiró hondo, se inclinó hacia adelante y, apretando las manos de sus hijos, decidió que no se detendría. La salvación o la condena estaban a un paso y, en el fondo, en su mente resonaba: debo recordar y debo enfrentar el horror que acecha más allá de este espejo. La habitación se oscureció y sintió el tirón de las sombras otra vez, así que se preguntó: ¿era el final, o esto era solo el comienzo de un horror que jamás había imaginado? A medida que la oscuridad las envolvía, Sara sintió un frío glacial recorrer su cuerpo. El eco del espejo roto resonaba en su mente, como un eco lejano de promesas y advertencias. Esto no es el final, pensó, mientras el aliento de sus hijos se hacía más entrecortado a su lado. La figura, la sombra en la que había puesto todas sus esperanzas, desaparecía lentamente en el abismo. No, mami, gritó Martín. Sus pequeños ojos se llenaron de terror, mientras luchaba por liberar su mano del agarre de su madre. Aquel video mental de desenfoque y fragmentos enloquecidos seguía girando en su mente, una película trágica que no podía detener. Sara miró a su alrededor, buscando una salida de este laberinto. ¿Qué hacemos, mami? ¿A dónde vamos?
Lucía apretó su mano, intentando encontrar consuelo en su presencia. Debemos seguir adelante, respondió Sara con firmeza, aunque su voz temblaba. La verdad está aquí, y debemos hallarla. Guiados por la tenue luz de lo que quedaba del espejo, avanzaron hacia el fondo del pasillo, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida. El ambiente se tornaba denso, cada paso parecía causar un eco que reverberaba en su interior. Unos murmullos casi indescifrables comenzaron a rodearlos, como un canto de sirenas llamado a la rendición. Las voces aumentaron en intensidad, volviéndose más y más claras. Nadie salvará a tus hijos, susurraron. No puedes cambiar lo que ya está escrito, mezclándose con risas espectrales y lamentos. Sara apretó los dientes, negándose a ceder a ese abrumador sentido de fatalidad. Al final del pasillo, una puerta desgastada por el tiempo se mostró ante ellos. Sus bisagras chirriaban como si se tratara de una criatura viva. Con un empujón, entraron en un espacio amplio, apenas iluminado por una bombilla parpadeante. Las paredes estaban adornadas con fotografías cubiertas de polvo, imágenes distorsionadas que parecían observarlas. Un instante de pavor recorrió a Sara al reconocer que algunas representaban a niños que le eran extrañamente familiares. ¿Qué es esto?, murmuró Lucía con un tono que oscilaba entre la confusión y el miedo. Creo que es un orfanato, contestó Sara, sintiendo como el horror comenzaba a apoderarse de su mente. Sentado en una esquina del cuarto había un viejo rocking chair que crujía, y a su lado, una caja de juguetes olvidados. Los colores desvaídos de los muñecos parecían suplicar atención. De repente, un libro grueso en una mesa central llamó su atención. Estaba abierto, y las páginas estaban llenas de nombres. Todos aquellos que habían sido acogidos en el orfanato. Pero lo que Sara encontró escalofriante fueron las fechas. Ninguna de las vidas allí enumeradas mostraba un final. Nadie había salido de allí, todos estaban atrapados en un ciclo inquebrantable de anhelos y sueños truncos. ¿Por qué están todos aquí?, preguntó Martín, su voz temblando desde la incertidumbre. Sara soltó un suspiro profundo, dándose cuenta de que la niña espectral había mencionado la verdad. A medida que se acercaba, sintió que un poder oscuro palpitaría a su alrededor, cargando el aire con una energía densa. Debo recordar algo importante, murmuró, sintiéndose abrumada por el peso de la historia, la tristeza de cada vida que había tocado las puertas de aquel lugar sin salir jamás. Las imágenes en el espejo regresaban a su mente, piezas de una historia que parecía querer desentrañarse. Sara, la voz de la niña espectral resonó de nuevo, esta vez llevándola a la esquina del cuarto donde la oscuridad parecía más espesa. Tienes que mirar más allá de lo que conoces. Mira bien, y recuerda. Desesperada, hizo un esfuerzo por concentrarse, buscando fragmentos de su propia vida que parecieran revelarse. Lo que vio la dejó helada, su infancia, un pasado lleno de risas, juegos y caricias. Pero también vio sombras, figuras conocidas que la habían arrastrado hacia este horror. No puede ser, no puedo ser yo, musitó, sintiendo que su propia verdad amenazaba con asfixiarla, pero las voces en el aire se intensificaron, arrastrándola hacia el centro de la sala. La niña espectral extendió su mano, y por un momento, el caos se detuvo. Sara miró a sus hijos y vio el miedo reflejado en sus ojos, preguntándose si realmente podría cambiar su destino. Justo cuando sintió que se encontraba al borde del abismo emocional, la bombilla parpadeó y se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una penumbra inquietante. Un fuerte rugido penetró en la oscuridad y lo sintió en sus entrañas, como si la casa misma estuviese gritando. Nuevas sombras emergieron, tomando forma a su alrededor, acercándose lentamente. ¿Estás lista para enfrentar lo que realmente eres?, cuestionó la niña espectral con una claridad perturbadora. Sara respiró hondo, un estallido de determinación y miedo que se centró en su pecho. Sí. Estoy lista. Afuera, el viento comenzó a aullar como un lamento. Lo que vendría a continuación se dibujaba en el aire. La lucha final entre la luz y la oscuridad estaba a punto de estallar, pero la pregunta seguía latente: ¿podría Sara enfrentarse a las sombras no solo para salvar a sus hijos, sino para liberarse de su propio pasado? Mientras la penumbra se espesaba, un nuevo eco resonó a sus espaldas, un sonido casi animal. ¿Sería su aguante suficiente para burlar el destino que se cierne sobre ellos? La respuesta lo sabría pronto,
pero el tiempo se acababa. El aire se volvió helado, y las sombras fueron tomando forma, hasta que la oscuridad se convirtió en un mosaico de rostros. Familiar y ajeno a la vez, cada uno parecía hablar en un murmuro de angustia y desesperanza, condenados a vagar por el mismo ciclo de dolor una y otra vez. Sara retrocedió, sintiendo como el corazón se le estrujaba al mirar a sus hijos, que se aferraban a ella como náufragos a una tabla de salvación. «Mamá», chilló Martín, su voz entrecortada, y las manos de su hermana se apretaron con fuerza como si el solo hecho de estar juntas pudiera protegerlas de ese horror. «Atrás, niños». Sara ordenó con firmeza, aunque su interior crujía de miedo. Tenía que protegerlos a toda costa. Se giró hacia la niña espectral, que permanecía en el centro de la habitación, siempre observándola con una intensidad escalofriante. Sus ojos, grandes y tristes, irradiaban un conocimiento profundo, como si supiera cosas que incluso Sara había olvidado. «Debes recordar», dijo la niña, una vez más, su voz un eco sutil que penetró la niebla de confusión que la envolvía. «Tienes que enfrentarlo, enfrentarte a ti misma». Las sombras se acercaban, más evidentes ahora, deslizándose como serpientes. Un rostro se destacó, uno que hizo que la sangre se le helara, era su propia madre, su expresión distorsionada en un rictus de tristeza y pérdida. «¿Por qué me dejaste, Sara?», la voz resonó en su mente, un reproche sombrío que atravesó el silencio opresor. «No», exclamó, dejando escapar un grito que se perdía en la penumbra. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, el lugar se sacudió violentamente, como si los cimientos del orfanato estuvieran a punto de desmoronarse. Martín y Lucía se aferraron a sus piernas mientras la habitación parecía cambiar, las paredes retumbando y las fotografías deslizándose de sus soportes, convirtiéndose en un torbellino de imágenes. Sara, aterrorizada, sintió que un frágil hilo la unía al presente y al pasado. «No se vayan». «Mami», gritó Lucía, sus ojos rebosantes de pánico. Sara se agachó, tomándola de los brazos. «No dejaré que nada les pase. Vamos, tenemos que salir de aquí». Pero a medida que intentaba mantener el control, recuerdos olvidados emergieron como sombras amenazadoras, risas en un patio, un juego de escondidas, y luego gritos, lágrimas y despedidas. El rostro de su madre seguía ahí, flotando entre las sombras. «¿Por qué volviste?», preguntó con dolor latente. «¿No sabes que aquí nunca hay salida?». «Tienes que escucharme», gritó Sara, pero la voz de su madre se perdió entre aquellos ecos hirientes. Las sombras finalmente convergieron, transformándose en una figura sombría que se erguía frente a ella, su forma oscura rodeada de un aura de vacío. La niña espectral alzó la mano hacia la oscuridad. «No podemos vencerlo sin enfrentar la verdad». El aire a su alrededor apenas se movía, todo enrarecido y pesado, como si el tiempo mismo hubiese quedado suspendido. Con cada instante que pasaba, la figura oscura se hacía más tangible y poderosa, como si tomara la fuerza de esos recuerdos y emociones reprimidas. «¿Qué verdad?», preguntó Sara, sintiendo que su respiración se tornaba errática. «Tu verdad», respondió la niña sorpresivamente. «Tu peor miedo también es tu fortaleza. Si no lo enfrentas, nunca podrás salir de aquí». De repente, la habitación dejó de temblar y la concentración de voces comenzó a desvanecerse, dejando un extraño silencio que se sentía como un presagio. Parecía que todo dependía de su siguiente decisión. Sara miró alrededor, sintiendo que el tiempo se agotaba. Con un profundo aliento, se volvió hacia la forma oscura y susurró: «¿Qué has hecho? ¿Qué me has quitado?». Un silencio escalofriante llenó el espacio, interrumpido solo por la risa sombría que resonó con un eco aterrador. Las sombras comenzaron a rodearla como un mar encolerizado. ¿Sería suficiente su voluntad para deshacer el nudo del destino que las ataba a este lugar? En ese momento de desesperación, una luz brilló brevemente, como un faro en la tormenta, y Sara se sintió arrastrada hacia adelante, sintiendo que su destino dependía de su próximo paso. Pero justo antes de que pudiera ser libre, la figura oscura se abalanzó, y un grito desgarrador resonó en el aire, un eco de lo que podría haber sido. La luz parpadeó y se apagó nuevamente. De pronto, todo lo que quedaba era un denso vacío, un presagio de lo que estaba por venir. Y en el fondo de su ser,
mientras caía a la oscuridad, la pregunta resonaba con fuerza: ¿podría encontrar la clave de su destino, o sería consumida en ese abismo sin esperanza? La puerta al mundo exterior se cerró de golpe, pero una nueva revelación comenzaba a formarse en su mente. Con cada latido de su corazón, se acercaba más a desenterrar la verdad oculta. Sabía que el verdadero horror apenas se comenzaba a desenmascarar. ¿Sería capaz de enfrentar su destino, o se convertiría en otra sombra atrapada para siempre en el orfanato? La oscuridad se cerró a su alrededor como un manto, pesado y opresivo. Sara sintió que su esencia se desgastaba, como si cada átomo de su ser se disolviera en ese vacío sin fondo. A lo lejos, una voz resonó nuevamente, y con cada palabra, como un canto de sirena, la arrastraba más hacia el abismo. Recuerda, recuperó el aliento, luchando contra el asfixiante miedo que la mantenía anclada. Había algo dentro de ella que clamaba por ser liberado, un dolor que había enterrado bajo años de tristeza y arrepentimiento. Como un eco persistente, esa voz la instaba a enfrentarse a sus demonios. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, intensificando su desesperación. La figura oscura, ahora más definida, extendió su mano hacia ella, suculenta y tentadora, como si prometiera la revelación singular que permitiría romper la maldición del orfanato. Pero con cada paso que daba hacia adelante, el suelo temblaba y parecía que el universo conspiraba en su contra. ¿Qué tienes que contarme?, preguntó Sara, sus palabras impregnadas de furia y frustración. No soy tu prisionera. La figura se detuvo por un instante, su risa helada resonando como un trueno lejano. Eres parte de esta historia, como todos los demás. Las sombras no son más que tus miedos hechos carne. Las caras que has visto son tus elecciones, las vidas que dejaste atrás. Se sintió desmayar un poco al enfrentar la realidad, su vida, sus decisiones. Imágenes de su infancia aparecieron en su mente, pero en lugar de ser recuerdos felices, se sentían manchados, devastados por el terror y la culpa de las decisiones equivocadas. Entre esas sombras, hizo una conexión que había eludido por tanto tiempo: su madre, su partida, el orfanato. Todo un ciclo de abandonos que la encadenaba con cada respingo del corazón. Siente el mismo dolor que llevas dentro, susurró la niña espectral, emergiendo de la penumbra solamente para mostrar su rostro triste. Esta es tu oportunidad de sanar. ¿Vas a rehuirlo una vez más? Sara se dio cuenta de que había llegado a un cruce de caminos. Podía continuar huyendo, aferrándose a sus recuerdos dolorosos, o podía dar un paso adelante, hacia la verdad, a pesar del caos que eso significaba. Consciente de que sus hijos aún dependían de ella, se esforzó por mantener la claridad. Voy a liberarme de esto, gritó, su voz resonando con autoridad. Una chispa de determinación se encendió en su pecho. Pero, al mismo tiempo, sentía que las sombras pulsaban con vida propia, como una tormenta que se agitaba detrás de ella. Las miradas familiares y extrañas comenzaron a fusionarse en un solo grito. Su madre, tan real como siempre, volvió a aparecer frente a ella, su expresión de pesar profundo apuñalando a Sara. Tuviste miedo, nunca te perdonaste, dijo, las palabras mezcladas con la desesperación de las otras figuras. Las imágenes se transformaron, y de pronto, se vio a sí misma, pequeña, perdida y solitaria en el orfanato, anhelando el amor que nunca sintió en su infancia. En un instante, las sombras se calmaron, y un rayo de luz iluminó el centro de la habitación. Sus hijos, Martín y Lucía, emergieron en su visión, con miradas de fe y reverencia. «Mamá», gritaron, pero el eco se desvaneció a medida que la figura oscura volvía a abargallarles, amenazándolos, saboreando el tormento que ella albergaba. «No, no otra vez», murmuró Sara, sintiendo que el nudo en su garganta volvió a asfixiarla. Pero esta vez, armada con una nueva comprensión, se dirigió hacia la figura sombría. «Hoy, no me llevarás», dijo con firmeza, cada palabra resonando a través de la habitación, rompiendo el universo en pedazos. «Hoy, yo elijo enfrentar mis sombras». Con cada paso hacia la figura, las sombras comenzaron a desvanecerse, al tiempo que la luz parecía crecer más fuerte. Pero en ese mismo instante, una risa aterradora resonó a su alrededor. «¿Crees que al hacerlo puedes escapar de mí? Pero yo soy parte de ti, y si caes, todos caerán contigo». Al escuchar esas palabras,
El miedo volvió a elevarse en su pecho. La certeza de su conexión con lo oscuro era inquebrantable, pero la luz también se intensificaba. ¿Podría realmente enfrentarse a sí misma, a lo que por tanto tiempo había evadido? Una luz cegadora estalló entre ellas, y todo se tornó blanco. Sara intentó aferrarse a esa luz liberadora, mientras el eco de la risa traicionera se desvanecía. Pero antes de que pudiera salir completamente, una sombra tomó su brazo, atrayéndola hacia el pozo de oscuridad. Sara, una voz resonó y se sintió conocida, cargada de urgencia. ¡Despierta! La luz se desvaneció, y al abrir los ojos, se dio cuenta de que el verdadero horror estaba por comenzar. ¿Qué o quién realmente había estado llamándola? La respuesta podría ser más devastadora de lo que jamás imaginó. Patinando entre la realidad y la oscuridad, un escalofrío recorrió su espalda. La lucha no había terminado. La clave estaba oculta entre las sombras, esperando ser desenterrada, mientras las almas perdidas como la suya se unían en un canto lastimero, y en su interior, una pregunta inquietante comenzó a formarse. ¿Podría la verdad realmente salvarla, o la destruiría? La habitación estaba envuelta en un silencio espeso, como un eco de la tormenta que aún rugía en su mente. Sara respiró profundamente, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones, un ancla que la conectaba al mundo exterior. Pero el horror no se había esfumado. En su mente, las sombras aún susurraban, reclamando su atención. Sara. La voz la volvió a llamar, firme y penetrante. Reconoció la voz de Lucía, resonando en el fondo de su conciencia. Mamá, debes despertar. Era como si el mundo real intentara romper la burbuja oscura que había envuelto su mente, y ella se vio forzada a volver a las frías paredes del orfanato. El oscuro refugio donde todo había comenzado, de un salto, se incorporó, buscó a sus hijos a su alrededor. Martín estaba en el suelo, con la mirada entre sorprendida y asustada. ¿Qué pasó?, murmuró, como si el eco de la oscuridad aún lo acompañara. No lo sé, exclamó Sara, tratando de calmar su corazón que latía desbocado. No recuerdo. Todo se volvió un borrón gris. Pero se detuvo, recordando esa figura sombría y la lacerante risa que había resonado en su mente. ¿Qué era eso? ¿Qué significaba? ¿Era solo un sueño, o algo había resurgido? Mientras sus pensamientos estaban enredados, un estruendo fuera de la habitación atrajo su atención. Martín y Lucía intercambiaron miradas, y el temor se apoderó de ellos. Mamá, ¿qué fue eso?, preguntó Lucía, con un hilo de voz temblorosa. Sara se levantó, sintiendo que el miedo se convertía en determinación. Vamos a averiguarlo, dijo, aunque el nudo en su estómago crecía con cada paso que daban hacia el pasillo del orfanato. Por un momento se sintió una niña otra vez, dispuesta a explorar, pero el peso del pasado le oprimía el pecho. El pasillo estaba oscuro y frío. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes que se burlaban de su temor. Avanzó, un pie tras otro, hasta llegar a la sala donde el sonido había resonado. Pero al asomarse, lo que encontró la dejó helada. Los otros huérfanos, aquellos que habían sido sus amigos y compañeros, estaban reunidos, con expresiones de terror en sus rostros. En el medio, una figura, esa misma figura que había visto antes, se alzaba ante ellos, con ojos que brillaban con una intensidad perturbadora. Sara sintió que la oscuridad volvía a circular por su mente, presionando su conciencia. ¿Qué quieres?, gritó, intentando neutralizar la amenaza que se cernía sobre ellos. Déjalos en paz. La figura giró la cabeza lentamente, sorprendida, pero su risa reverberó por toda la habitación, fría como el hielo. Ah, la madre desesperada. Has despertado, pero aún no has entendido, ¿verdad? Todo lo que vemos y sentimos, todo el dolor y el sufrimiento, regresan a ti, a tu raíz. Tú les diste vida a estos fantasmas. Las palabras la golpearon con fuerza. La verdad la había confrontado. El orfanato no era solo un edificio, era un monumento a su tristeza. Cada rincón resonaba con ecos de su propia historia. No, no es cierto, gritó, sintiendo que la rabia comenzaba a encender algo dentro de ella. No soy responsable de ellos. ¿En serio? La voz burlona vino de la figura. Cada elección tuya,
cada llanto ahogado, ha resonado en la eternidad. Estás atada a estos espíritus tanto como ellos lo están a ti. El tiempo se acabó, Sara. Debes elegir. Cada alma tiene un precio, y hoy, será la tuya. Una angustia brutal atravesó su interior. Pero en esa presión, un rayo de valentía relampagueó en su corazón. Tenía que enfrentar su verdad, romper las cadenas que la mantenían cautiva. No se irá sin luchar, exclamó. Solo entonces seré libre. A su alrededor, las paredes parecieron temblar y el mundo se distorsionó. En ese instante de claridad, recordó los rostros de sus hijos, su amor y su necesidad de protegerlos. Si lo que decía la figura era cierto, entonces debía confrontar no solo sus miedos, sino también a sí misma, pero justo cuando su determinación comenzaba a arder, las luces parpadearon una vez más, y la figura oscura sonrió. ¿Realmente crees que puedes salvar a quien te rodean y a ti misma? La verdad está más cerca de lo que piensas. Más allá de esta sala, si tienes el valor de buscarla. Con el aliento entrecortado, Sara sintió que el aire se volvía más denso, como si lo hubiera impregnado de desesperación. El desafío estaba lanzado. Todo lo que amaba estaba en juego, pero lo que no sabía era que el camino hacia la verdad traería consigo aún más revelaciones y peligro suyo, fuerzas que anhelaba evitar. Todo era como un delicado rompecabezas cuyas piezas estaban ocultas en lo más oscuro de su alma. Mientras se preparaba para el enfrentamiento, un grito desesperado resonó. «Sara, espera», gritó Lucía, aterrorizada. Sara se dio la vuelta, justo cuando, desde las sombras, algo surgió, y el horror que siempre había acechado su pasado, ahora se manifestaba en carne y hueso, listo para devorarla. Lo que había estado esperando en la oscuridad estaba por revelarse. ¿Tendría suficiente coraje para enfrentar lo que había dejado escapar o sería esto el final de toda esperanza? El eco de los gritos se desvaneció entre las paredes del orfanato, mientras la figura oscura se acercaba con paso firme, más nítida y amenazante que nunca. Sara sintió que el tiempo se detendría. Sus hijos, temerosos, se aferraban a ella, pero la oscuridad parecía extenderse, disolviéndose en cada rincón, como si quisiera engullirlos a todos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Sara, con una mezcla de desafío y desesperación. La figura se detuvo, una sonrisa burlona cruzó su rostro. «Quiero que elijas, como siempre has hecho, entre mantenerte a salvo o arriesgarte a descubrir la verdad que tanto temes». Las palabras resonaban en su mente, atravesando las barreras que había construido. Sabía que no podía seguir huyendo, no solo por el futuro de sus hijos, sino por ella misma. Había llevado consigo un pasado de dolor que pesaba más que cualquier sombra. Fue un momento de claridad. El horror que había temido era parte de su historia, de sus decisiones, de su vida. «Si elijo enfrentar la verdad, ¿qué debo hacer?», murmuró, cada palabra un susurro cargado de determinación. La figura se inclinó hacia ella, sus ojos brillaban con una intensidad sombría. «Ese es el primer paso, Sara. Debes aceptar lo que eres y lo que has hecho. Solo así podrás liberar a las almas atrapadas aquí». Mirando a sus hijos, vio la confusión y el miedo reflejados en sus ojos. No podía dejar que esa incertidumbre los consumiera. «No voy a dejarlos», dijo con firmeza. «Vas a soltar lo que llevas en tu corazón». Volteó hacia la oscuridad, sintiendo que el aliento de la entidad se erguía en un crescendo de silencio inquietante. «Soy más que mi pasado, y más que mis miedos», continuó, mientras una pequeña chispa comenzaba a brillar en su pecho. «Voy a enfrentar la culpa, y voy a liberar a las almas de este lugar». Una risa cruel resonó de la figura oscura. «Enfrentar la verdad significa también enfrentar las consecuencias. Pero está bien, yo seré quien te lo enseñe». Con cada palabra que soltaba, la habitación empezó a temblar. Las paredes vibraban, y el aire se cargaba de energía. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si supieran que algo monumental iba a suceder. Una ola de calor y luz se disparó desde el corazón de Sara, mezclando el miedo con un ímpetu nuevo. Los rostros de los niños atrapados, aquellos reflejos de un pasado perdido, comenzaron a fluir ante ella, mostrando visiones de alegría, dolor, abandono. Ella los había conocido y ellos a ella. «No tienen que seguir así».
Puedo ayudarles, gritó, mientras el calor seguía creciendo. Pero pronto, una voz sombría la obligó a mirar hacia la figura que se mantenía firme en su lugar. Para hacerlo, tendrás que enfrentarte a la verdad más desgarradora de todas. Estoy lista, exclamó, con un grito que resonó por las paredes. Y esta vez, no se asustó al ver su propia madre alzarse en la neblina. Hija, jamás debiste volver, dijo, su rostro distorsionado por la tristeza y el arrepentimiento. Siempre estuviste destinada a este lugar. Pero yo soy más que tu sombra, respondió Sara, enfrentándose al reflejo que siempre había temido. No me ataré más a este ciclo. Te perdono. Te suelto. Justo antes de que las sombras pudieran atraparla, una luz brillante estalló desde el interior de Sara, purificando cada rincón. Las almas perdidas se unieron a su grito, una sinfonía de liberación resonando dentro del antiguo orfanato. Las risas y los llantos se entrelazaban, transformándose en un canto melodioso. Los muros del orfanato crujieron, pero esta vez no fueron sonidos de miedo, sino de liberación. Una luz dorada comenzó a envolver el lugar, disolviendo la oscuridad que había gobernado durante tanto tiempo. Las almas atrapadas comenzaron a ascender, una por una, liberándose de su tormento eterno. Sara sintió que su corazón se desbordaba de alivio al ver cómo sus hijos, junto a las almas liberadas, sonreían mientras se desvanecían en la luz. La casa temblaba de expectativa, como si, al fin, el horror se separara de la verdad. Esto no es el final, la figura oscura. Replicó, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Yo siempre estaré contigo. Pero tú decidiste romper el ciclo. Y con esas palabras, la luz se intensificó una última vez, obligando a la oscuridad a retroceder. El silencio finalmente invadió el orfanato, mientras las sombras desaparecían, dejándole a Sara la elección de comenzar una nueva historia. El oro del amanecer inundó la habitación cuando los restos del oscuro pasado comenzaron a desvanecerse. Sara abrazó a sus hijos con fuerza, y en sus corazones había lugar para la sanación y la esperanza. La luz que había brotado de su valentía no solo transformó el orfanato, sino también a ella misma. Y así, los Hernández encontraron el camino hacia un futuro limpio, ya sin temor ni cadenas que los ataran. Porque la luz había ganado, y aunque la lucha había sido dura, la verdad siempre sería su mayor arma. Y quién sabe, quizás el verdadero horror era solo el comienzo de un viaje hacia la liberación. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Hazlo ya. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y dejar tu huella en el canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y recuerda, comparte este video con urgencia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar esta comunidad.